cruceristas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar sobre los consejos para tu primer viaje en crucero. Así te podrás ahorrar una lanita, podrás aprovechar más todos los lugares que vas a visitar y el entretenimiento que eres por el crucero. Bienvenidos. Ok amigos, y el primer consejo que les vamos a dar es que lleguen un día antes, por lo menos un día antes, a donde van a embarcar, puesto que puedes tener algún imprevisto con tu vuelo, puede ser que algún contratiempo, cambio de horario, cancelación o demás. Entonces, para que tengas tu tiempo para poder resolver esa situación, llegar a tiempo a donde vas a embarcar y no pierdas tu crucero. Recuerda hacer tu check-in online, esto te va a ayudar a acelerar ciertos procesos a la hora de poder embarcarte. ¿Qué tal amigos? Alex Macías, y bueno, yo te voy a dar otro consejo que es muy importante cuando hagas tu viaje en crucero. Y el consejo es que cuando viajes y ya estés en el puerto de embarque del crucero, procura llevar impreso tu ticket de embarque, ¿sí? Los documentos que te da tu agencia de viajes o la línea naviera, para que sea mucho más fácil y más rápido el acceso, porque a veces llevarlo en el dispositivo móvil suele ser mucho más complicado, porque en lo que le muestras, en lo que revisa, entonces cuando tú llevas eso impreso se lo das al guardia y ya lo revisa, entonces te deja entrar y es mucho más rápido el proceso de ingreso al crucero. Ese es el consejo que yo te doy. Amigos, y el siguiente consejo que les tengo que dar es: lleguen lo antes posible a embarcar su crucero. En cuanto a la línea de acceso de autorización para poder hacer el check-in, te recomendamos que tú estés ahí un poquito antes para que seas de los primeros en acceder, porque después las filas son muy largas. Las filas para acceder suelen ser muy largas, entonces si tú llegas primero, obviamente vas a pasar primero. Dentro de esta recomendación te decimos que lleves una mochila una mochila cualquiera, y lleves ahí, aparte de tus maletas, porque tus maletas las van a llevar al camarote. Tú, aparte de esas, lleva tu mochila en la que vas a poder llevar un traje de baño. Te recomendamos lleves un traje de baño, porque como vas a ser de los primeros en pasar, pues las ventajas van a ser que puedas aprovechar las albercas, los jacuzzis. No va a haber gente, entonces los vas a tener para ti solo, y te decimos que los lleves en tu mochila, porque a veces las maletas no llegan al camarote luego. A veces el personal juntan todas las maletas y después las reparten a los camarotes, pero la ventaja es que tú ya vas a tener tu mochilita con algunas cosas indispensables y podrás aprovechar amenidades como son las albercas, los jacuzzis, tal vez algo de entretenimiento, y si te pones pilas, pues también la comida ya está ahí a bordo, entonces pues también te podrás ahorrar el dinero de una comida del día ahí. Y amigos cruceristas, el siguiente consejo que les vamos a dar es sobre las excursiones que vas a realizar en cada ciudad. Cada ciudad que visites tiene lugares emblemáticos que no te querrás perder. Entonces vas a pagar, puedes bajar como turista, hay lugares en donde no te van a cobrar acceso para nada, pero los lugares más populares normalmente tienen un costo de entrada. Las líneas cruceras cuentan con paquetes de excursiones para cada día y cada lugar que vas a visitar. Te recomendamos hagas tu comparación, ya que también bajando del crucero, en cada ciudad que llegas hay personas que se dedican a agencias de viajes y te llevan a recorrer los lugares. Normalmente los precios de ambas los puedes encontrar en internet. Te recomendamos visites la actividad que más te gusta, compares precios, y ahí también podrías ahorrarte un poco de dinero y tiempo, más que nada, ya que las actividades vienen marcadas con un horario, con horas sobre la que tardará tu tour. Podrías hacer una actividad que dure 6 horas en el día y regresar a tu barco después de la actividad a disfrutar de algunas amenidades también que va a haber ahí. Luego suele haber algunas fiestas temáticas que no te quisieras perder, o si estás en el mar, pues disfrutar de una rica tarde de mar. Y bien amigos, pues ahora les voy a compartir un poquito acerca de las actividades. Este es un tip que es muy importante, porque vas a poder programar tus actividades diarias y eso va a poder economizar mucho el tiempo, ¿sí?, que vas a destinar a estas actividades. Antes de que pase el siguiente día, del otro lado
de la puerta hay como un lugar en donde se va a poner es como un diario de actividades, ¿no? Un daily activities, en donde tú vas a poder ahí observar todo lo que vas a poder realizar al siguiente día, desde actividades matutinas como ejercitación, zumba, no sé, baile, vaya, son ejercicio matutino en la cubierta, vaya, te van a ir marcando las actividades que vas a poder desarrollar al siguiente día, tanto de la mañana como de la tarde como de la noche, ¿sí? Y de ahí tú vas a poder organizarte para hacer más eficiente el tiempo, porque de verdad lo que más hace falta en un viaje en crucero es tiempo, porque hay muchas actividades que hacer y a veces quiere uno hacer todas, pero a veces es imposible por la cantidad que hay, la variedad que hay. Entonces yo te recomiendo que le eches un vistazo a ese documento que te hacen llegar las personas de la tripulación del crucero para que puedas saber qué vas a hacer, te organices y puedas economizar el mejor tiempo posible, ¿vale? Y bueno, esto sería todo, amigos, les mando un abrazo, suscríbanse, denle like a los videos, compartan si es que les está agregando valor y bueno, ya saben, esta es la comunidad más grande de cruceristas por el mundo. Boom. Wow.